Yo vengo de Attach Media, ¿sí? Para los que no me ubican todavía. Attach Media es una empresa, es una consultora de marketing digital, ¿no? Ayuda a algunos clientes a llegar a más personas, a generar más audiencia, a generar pedidos, transacciones comerciales, ¿no? Básicamente nuestro enfoque es muy comercial, ¿sí? En ese sentido, exploramos bastante temas de tecnología. Nuestro trabajo más está en el tema de analítica digital, ¿no? Y otros temas relacionados con el tema de marketing digital, ¿no? Que tiene que ver con SEO, que bueno, es la forma como generar más tráfico de forma natural hacia los sitios web, ¿sí? Temas de conversión, que quiere decir aprovechar ese tráfico que ya viene a tu sitio y convertirlo en clientes, ¿okay? Entonces, bueno, la agenda para hoy, 5 puntos que quería tratar, ¿sí? El primero es un poquito darle una vuelta al entender al consumidor. Eso siempre va a ser importante, ¿sí? Más allá de la tecnología que uno puede usar. Luego darle una pequeña introducción nuevamente al tema de analítica digital, ¿ok? Porque es importante hablar de eso primero antes de entrar a clasificaciones que se le ha dado a la data, ¿no? Hablan de Big Data. Particularmente considero que hay una sobreventa y expectativa muy elevada sobre el tema de Big Data, ¿sí? Hay algunas empresas que pueden utilizarlo, algunas no, pero nos ha dejado buenas enseñanzas, ¿sí? Y eso es un poco lo que hay que atrapar del tema de Big Data, ¿no? Y bueno, Small Data, que como bien dice el título, no es solo digital, ¿no? Small Data ya hoy día mismo lo usamos, es lo que hemos usado toda la vida. Nada más que ahora lo podemos aprovechar mejor, ya que tenemos mucha información hoy día, ¿no? Si algo no nos falta a ninguna empresa hoy en día, ¿sí? Es información. Alguien que quiere formar su empresa tampoco le falta información. Hay información de sobra en Internet, ¿sí? Hay un montón de recursos que están ahí, aplicaciones en línea que te permiten entender lo que los usuarios buscan, lo que los usuarios miran, ¿no? Las páginas que son sus preferidas, etcétera. Hay un montón de data que está ahí en la red. Y que eso sí es gratis de usar, ¿sí? Ahora, finalmente todo esto termina con tratar de darle inteligencia a esos datos, ¿sí? Llegar al tema de conocimiento, eso es inteligencia de negocios. No quedarse con los datos, ¿no? Qué bien que tengo 10 millones de visitas, excelente, pero ¿qué hago con eso? Habría que comenzar a cuestionarse, ¿no? ¿De dónde vinieron? ¿Qué es lo que hicieron después de llegar? ¿Se fueron a cuánto tiempo? ¿Sí? Y más allá de eso, Small Data, justo que es uno de los temas donde nos vamos a enfocar una buena parte de la charla, es, ¿no sería mejor tratar de entender quién es ese consumidor antes de entrar a ver qué datos está dejando? Porque quizás entiendas mejor la información si es que tienes un poquito mejor o tienes más claro quién es ese consumidor que ha llegado, ¿sí? Es un poco el tema de hoy. Entonces, bueno, yo empiezo por mencionar a Jeff Bezos. Jeff Bezos, no sé si lo ubican, es el CEO, el líder de Amazon.com, ¿ok? La empresa que tiene la mejor conversión del planeta. Cuando digo conversión me refiero a la que recibe más gente, recibe un montón de gente y genera más pedidos, ¿no? Alrededor del 14% de conversión estaba la última vez que lo dejé. Y bueno, es un dato bastante importante, ¿no? Solamente para que se den una idea, normalmente los sitios web en general llegan a 4% de conversión. Y él está en 14, o sea, 10 puntos de diferencia, que no es poca cosa, ¿sí? Normalmente a un consumidor uno lo encuentra pues en la calle, ¿no? Haciendo cosas. No es poca no es poca cosa esa foto, ¿no? O sea, si lo ven bien, son personas que están disfrutando el momento, ¿verdad? No están yendo solamente a hacer una transacción, sino están disfrutando del día, están paseando, ¿sí? Traen algo, traen una historia entre ellas, ¿vale? Aquel que está online, obvio que sí también, ¿no? Ya entró a su máquina, ¿sí? Que puede, en este caso es una computadora, no se olviden que también alguien puede llegar desde acá, ¿no? Y va a hacer una transacción, ¿no? Es simbólica esa imagen, porque eso que tenga las tarjetas en la mano es porque seguramente va a hacer una transacción, ¿sí? Seguramente él, antes de llegar a ese punto, estuvo pues comprando algunas cosas, ¿no? Perdón, viendo algunas cosas, comparando productos, revisando alguna información, ¿vale? Ahora, ¿sí? Siempre es que bueno entender el contexto, ¿no? Una persona puede llegarte en cualquier momento, desde cualquier lugar, hacia uno de tus sitios, apps o tu perfil en Facebook, ¿sí?
cualquiera que sea tu propiedad digital que tienes expuesta, tu marca, ¿sí? Tienes personas a las que quieres llegar y ellos pueden llegar desde cualquier lugar. Puede ser que incluso alguien esté en el metro, ¿no? Esté en el tren, en el metropolitano, ¿sí? En un micro, combi, taxi, caminando, cafetería, casa, lo que sea. Entonces, en digital está más que claro que de pronto nos ha complicado la vida, ¿no? Porque tiene muchas cosas por hacer. O sea, tenemos la página web, tenemos blogs para generar contenido, tenemos que preocuparnos ahora por posicionar nuestra página web para que se vea. Tenemos la posibilidad del email marketing siempre para relacionarnos con nuestros clientes o nuestros potenciales clientes, ¿no? Podemos construir relaciones muy fuertes entre los empleados de una empresa a partir de intranets, ¿no? O comenzar a integrar a personas que son nuestros clientes a un servicio un poquito más personalizado todavía. Tenemos las redes sociales, que se ha vuelto un término muy común, muy usado, y que implica dos cosas, ¿no? Justo quería decir redes sociales antes de hablar de publicidad, perdón, porque publicidad, a veces confunden redes sociales con publicidad, ¿no? Tienes publicidad que hacer de todas maneras y tienes lugares para hacerlos un montón. Uno de esos sitios donde puedes hacer publicidad es redes sociales, ¿no? ¿Verdad? Ahí en Facebook, ¿no has visto que salen ahí unos anuncios? Pero ojo, eso es publicidad. Cuando hablo de redes sociales me refiero a cómo enganchas con ese grupo de personas, ¿sí?, que están interesadas en servicios como tú, que son tan fanáticos como tú de lo que haces. Ese es el punto de redes sociales. Cómo encuentras esa relación, cómo dialogas con ellos, cómo tiendes canales para permitir una comunicación más fluida con ellos. ¿Ok? Bueno, publicidad siempre y ya está. O sea, ese es un poco el esquema digital. Hay muchas cosas, ¿verdad? Y mira, los consumidores están en la calle, online y transportándose o en diferentes contextos. ¿Vale? Entonces, para entender al consumidor, ¿no? Un poco ya cerrando el punto, tienes que tener en cuenta todos los canales donde él puede estar, ¿no? No solo los digitales, ¿sí? No solo los digitales. Esos son algunos de los canales donde te puedes encontrar con un consumidor. ¿Ok? Remoto, ¿sí? Por teléfono te puedes comunicar con alguien, ¿no? No voy a decir por fax, ya fue, aunque todavía hay comunicación por fax, ¿no? Canales online, claro, ¿no? A un clic de distancia, un email, canales sociales, ¿sí? O personales, ¿no? Que muchas veces es muy fuerte, es donde realmente se cierran muchas transacciones, ¿sí? Es donde normalmente terminas de convencer o de generar confianza con el consumidor o con el posible cliente. ¿Está bien? Son todos los canales en realidad los que hay que chequear. Entonces, para poder construir esa relación con el consumidor, primero tienes que conocerlo, ¿sí? La técnica más simple de comenzar a conocer a un consumidor es un mapa de empatía, como el que están viendo ahorita en la diapositiva. En este mapa de empatía, básicamente lo que haces es cuestionarte a partir de entender el segmento de clientes, qué cosa piense, siente, ve, oye, dice, hace ese consumidor. Es cuestionarse, ¿sí? Luego de un alcance, esto normalmente no se hace solo, o sea, no es que te metes con una libreta a tu escritorio, te pones de noche con un café y te pones a hacer una dinámica tú solito. No, esta dinámica es preferible siempre hacerla con gente que tiene alguna experiencia en el tema, que ha visto a la gente hacer las cosas, que tiene creencias, ¿no? Y que tiene que, como dice su nombre, mapa empatía, tratar de empatizar, o sea, tratar de ponerse en los pies de ese consumidor. Y obvio que, como son diferentes personas, todos tienen diferentes historias, todos traen diferente, ¿no?, bagaje y en esa interacción vas a descubrir más cosas que incluso no te habías dado cuenta. De ahí la importancia de no hacerlo solo, sino hacerlo, ¿no?, con un equipo. Entonces, supongamos que esto se vuelve una práctica común en las empresas, ¿no? Tratar de empatizar, tratar de entender al consumidor, sería bueno que se haga. Lo siguiente es tratar de entender, y este es un ejemplo digamos, bien exagerado, tratar de entender cuáles son esas interacciones que tiene ese usuario, ese consumidor que has entendido bien, durante todo su trayecto de compra, desde antes que compre hasta que compra, obviamente, ¿no? Y después de que compra, si es posible, mapearlo también. ¿Ok? Tienes ahí un montón de momentos, ¿no? Momentos en los cuales puedes estar en relación con él. Y este ejercicio lo que hace es, te enseña a descubrir
Que hay momentos en los cuales puedes interactuar, ¿sí? Hay momentos emocionales en los cuales puedes interactuar con él y te dan oportunidades de comunicación, ¿no? A veces no lo estás haciendo. A veces no lo estás haciendo y podrías mejorar tu comunicación inclusive con un email, ¿no? Con una respuesta en redes sociales, ¿no? Diferentes cosas que podrías hacer. Entonces, regresando al consumidor, ¿sí? Una de las cosas que tendrías que entender primero el consumidor es saber por qué llegó a tu sitio web, ¿no? ¿Cómo son estos usuarios? ¿Cómo son estos consumidores? ¿Por qué llegaron ahí? Se han vuelto a preguntar, o sea, si alguien tiene un sitio web acá, ¿se habrá preguntado eso? Sería bueno, porque puedes ahora preguntarle, ¿sabías? O sea, hay herramientas que te permiten, así, en línea, mandarle una encuesta a un consumidor y decirle, y bueno, ¿qué te trae por acá? Tal cosa, ¿no? La necesidad por la cual alguien quiere algo no necesariamente es la misma, ¿no? De repente es una persona que quiere emprender o puede ser una persona que simplemente está buscando generar dinero, ¿sí? Las razones por las cuales alguien busca. O sea, una de las herramientas que le había comenzado, ¿no? Adelanté diciéndoles que hay herramientas que te permiten entender todo lo que está pasando en la red, la cantidad de búsquedas que hay. Bien, esas herramientas, por ejemplo, la más común es el planificador de palabras clave. Esa herramienta, que es gratuita, ¿sí? Lo único que tienes que tener es una cuenta en Google AdWords, nada más, te permite saber el volumen, es un alcance, el volumen de búsquedas de las personas de cierta región, ¿sí? Según algunos intereses, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, ¿cuántas personas están buscando pizza o pollo a la brasa en Lima? O sea, puedes saber cuál de las dos es más importante, por ejemplo. También puedes saber qué tendencias tiene esa búsqueda, ¿no? Si ustedes buscaran en hay otra herramienta que se llama Trends, por ejemplo, ¿no? Google Trends, pueden también entrar cuando quieran, y en Google Trends te dice, si tú pones CTS, vas a ver que siempre en mayo hay un pico de búsquedas y otra vez en noviembre, ¿no? O sea, son herramientas que te van diciendo un poco cómo se interesa el mercado en hacer. Pero si te quedas ahí, solamente vas a entender una variable, que es el volumen de las búsquedas. Con lo cual, no necesariamente vas a saber qué poner de información en tu sitio web. Simplemente sabes que en ese momento hay volumen. Lo otro que tienes que hacer es tratar de entender por qué razones busca la gente CTS, gratificación, o estaría buscando un pollo a la brasa. ¿Sí? Aunque sea como ejercicio, porque cuando tú lo entiendes, puedes proponer mejor la comunicación. ¿Y dónde empieza la comunicación con un consumidor? Cuando está buscando. El consumidor suele ir a Google, busca, ¿no?, lo que necesita en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, ¿vale? Entonces, tú lo único que estás consiguiendo con esta herramienta que te estoy mencionando es el volumen de búsquedas. Pero sería mejor no solamente saber que hay mucha gente que está ahorita llegando a tu sitio web porque están buscando, ¿no?, porque es temporada, porque esto funciona en este momento, sino también saber las razones por las cuales está pasando. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar incluso cómo es que buscan. ¿Y qué buscan? ¿Y cuál es la emoción que salta a la vista? ¿Sí? Cómo eligen es súper importante, ¿no? Y eso no lo puedes ver en ninguna herramienta. Esto sí lo tienes que hacer a mano. Esto te tienes que sentar con alguien, ¿sí? O tienes que grabarlo o mirarlo, o pedirle que haga una búsqueda, ver qué es lo que busca, qué es lo que lee, qué no le parece bueno, ¿sí? Qué se cuestiona, porque eso de ahí es mucha buena información, es mucha información en realidad, que te va a ayudar a mejorar esto. ¿Dónde empieza la experiencia digital? Empieza acá, ¿no? Mucha gente que está buscando en este minuto cosas para resolver su vida, o problemas o soluciones, no su vida, pero puede resolver el día, ¿no? O resolver la hora, ¿sí? Resolver lo que en este minuto necesita. Entonces es una búsqueda y la gente va a presentar, Google le va a presentar esta información a la gente. Entonces la gente va a comenzar a elegir uno de ellos, ¿verdad? No siempre va a elegir el primero. Si el primero no le dice nada, entonces es posible que no lo elija. Y eso con el tiempo, ojo, va a repercutir al primero, ¿no? El primero va a comenzar a perder posiciones porque la gente no lo está eligiendo, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Porque seguramente alguien de los que está abajo está haciendo lo mejor, está comunicándose mejor. Pero, y ese es el primer punto que quería llegar, si tú sabes cómo buscan, las razones por las cuales buscan, los motivos por los cuales buscan, ¿sí?, va a ser más fácil que puedas poner acá un buen título, el texto que está en azul, y una buena descripción que ayude al consumidor a comenzar a hacer el clic.
Y ahí empieza todo, ¿no? Porque ese clic lo que va a hacer es llevarlo a un sitio web, a tu sitio web, ojalá. Y ahí empieza otra experiencia, ¿verdad? Ya estamos al frente de la información, ahora comenzamos con otra experiencia. ¿Sí? Regresando, primero entender bien al consumidor, sus motivaciones, las razones por las cuales busca información, por las cuales quiere algo de información, ¿no? Llega a tu sitio web y ahí empieza otra búsqueda. Entonces, hablemos un poquito de analítica digital, ¿no? El concepto general es la posibilidad de extraer conclusiones, ¿sí? Definir estrategias y establecer reglas de negocio a partir de los datos, ¿no? Todos los datos que puedas obtener. Entonces, los datos no solamente, ojo, son datos estructurados que vienen de una base de datos de clientes, también son datos que están viniendo de la web, ¿no? De las preferencias de los productos que se venden por tu web, del tráfico que viene por tu web, de las regiones, o sea, tienes un montón de data que explotar, ¿ok? Solamente con digital, pero también tienes otra data, ¿no? La data de tus clientes, lo que te compran en el canal presencial, por ejemplo, ¿sí? Información que has podido recabar a partir de eventos que has asistido en común, tienes un montón de información. Y además, ya te agregué una, ¿no? Entender por qué razones esas personas o esos consumidores buscan tu información. O sea, ya ahí nomás, ya no es Small Data, pero se les llama Small Data. ¿Okay? Entonces, ¿qué te permite tener toda esta información y la analítica, ¿no? Básicamente, mejorar la experiencia de los visitantes, ¿sí? Porque a partir de entender bien por qué razones hacen una u otra cosa, eligen alguna página u otra, van más por un producto u otro, ¿sí? Vas a poder mejorar un poco la experiencia que ellos tengan de cara a la web, ¿no? a la información que tú vas a presentar. Puedes mejorar también tu inversión en marketing. Siempre escucho y paro mucho la oreja cuando dicen que Internet es gratis. Pero no es gratis por ningún lado, ¿no? Es caro. O sea, no es que sea 10 soles, 20 soles, no lo es. Es una inversión importante para, primero, tener una web que esté a la altura, ¿sí? Hacer un diseño mínimo que presente bien tu marca. Entonces ahí nomás ya estamos hablando de dos inversiones. ¿Qué más? Redes sociales. Hacer un fanpage no cuesta nada. Pero eso no es lo que te cuesta. Lo que te cuesta es mantener la relación a través de tu fanpage. Es decir, que alguien le dedique horas a mantener comunicación, publicaciones, ¿sí? Con estas personas, con las personas que van a llegar ahí. ¿Qué más? Inversión de marketing. Tienes que salir a buscar a la gente para decirles, mira, acá estoy, ¿no? Acá está mi fanpage, acá está mi sitio. Ven, acá te soluciono el problema, dale clic. Eso es publicidad y eso es plata. Entonces, va sumando, entonces no es poco. ¿Por qué es importante analítica digital? Porque te permite saber cuál de todas esas inversiones está funcionando mejor, ¿sí? Hay inversiones que de repente no estás haciendo y que de repente podrías hacer. Ya alguna vez creo que había comentado, no sé si lo llegaron a escuchar alguna vez, o me escucharon a mí, o a alguien, ¿sí? Uno de los canales más rentables es el email, por ejemplo. Para los negocios, el email. Y para los negocios B2B, el email es mucho más todavía. Es una relación, ¿no? Muy concreta con alguien. O sea, puedes personalizar a un punto muy fino con email. Y por último, también, que tiene que ver con el tema de aprendizaje a partir de los datos, es encontrar y aprovechar tendencias, ¿no? O sea, hoy día, como les decía al principio, hay muchas herramientas que te permiten conocer qué está buscando la gente, dónde navega, cuánto tiempo está en tales sitios, en los sitios de tu competencia, cuánto tiempo se queda en promedio. Entonces, toda esa información existe, ¿ok? Entonces, tú puedes, a partir de esa información y más la tuya, ¿no? La información que tú tengas de tus sitios web, de tu app, de tu fanpage, puedes comenzar a entender mejor tendencias y aprovechar por dónde puedes ir. O sea, ahí nada más, con esta diapositiva hay un montón de chamba que hacer, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, mejorar la experiencia de los visitantes tiene que ver con el contenido, con mejorar la usabilidad, o sea, cómo hacer más sencillo, más intuitiva la interfase, ayudar al visitante con lo que necesita, ¿no? O sea, simplemente para ponerles un ejemplo, ¿no? Imagínate si tú tuvieras una pollería y tú buscaras. Si estuvieras en una máquina como esta, seguramente tendrías que ver una pantalla grande donde tendrías ahí el menú, la carta, ¿sí? Seguramente el teléfono bien grande para que llames. Es una interfase como esta. Tengo que entender cuál es tu contexto de uso. Seguramente lo estás usando en tu casa o en tu oficina. ¿Está bien?
¿y qué pasa si me buscaras desde acá? ¿Qué buscaría yo? ¿La carta? Quizás lo primero que quisiera ver yo es el mapa, ¿no? A ver si hay uno cerca, el horario, ¿sí? Si hay estacionamiento, porque no sé si estás en carro o no, pero estás en un móvil, ¿ok? Y obvio el teléfono también, ¿no? Pero no es la misma información necesariamente. Puede ser que la información en dos, ¿no?, interfaces se presente de forma distinta. Todo depende de qué es lo que tú vas entendiendo del uso de las personas. Entonces, esa información la tienes a un alcance de un clic, ¿no? Si es que obviamente has instalado en tu sitio web una herramienta para medir, como Google Analytics, por ejemplo, ¿sí? Encontrar y aprovechar tendencias tiene que ver con testear productos, ¿no? Saber lo que está la gente hablando de la marca, conocer relación con los consumidores ahora, cuánto tiempo se quedan con ellos, con qué se enganchan, a qué le dan like. Entonces, esa información te sirve también para tratar de enfocar mejor tu atención, ¿no? Tus productos, básicamente, ¿no? Tus servicios. ¿Qué cosas de tus servicios le gusta a la gente? Bien, eso lo puedes evaluar, ¿no? Puedes mandar tres mensajes distintos, testear y saber cuál de los tres funciona mejor. ¿Ok? Y con ese te vas quedando. Y así, ¿no?, cada vez de una forma frecuente puedes ir evaluando ese tipo de información. Lo otro es que puedes planificar mejor las acciones de marketing, lo que les decía. O sea, hay que ver si la campaña en Google AdWords, por ejemplo, me está sirviendo. Si el email me sirve más que Google AdWords. O al revés, ¿no? No es una ley para todos que el email es mejor que Google AdWords o que social media, ¿sí? O sea, la rentabilidad se tiene que ver por negocio. O sea, mi negocio tiene que ver cómo es que le va, ¿no? Y cuál de todas es mejor. Y así me enfoco mejor, si no gasto dinero en canales donde no debería, ¿sí? Entonces, bueno, el centro de esta charla es data, ¿sí? Aunque estoy hablando del consumidor, al final lo que yo necesito saber es data de él, ¿ok? Todo esto seguramente lo voy a tener que analizar, ¿no? Es normal que tengas un reporte frecuente sobre indicadores que has elegido para ver qué tanto o qué buen rendimiento tienen, ¿no?, los canales, por ejemplo, o mis propiedades digitales en general, y hacer análisis muy enfocados en algunas cosas que yo necesito saber del negocio, ¿no? Y esta tarea de análisis es constante y además es variada, o sea, no siempre es la misma. Lo que yo esté haciendo esta semana, quizás de acá a 3 semanas, ya es otra. ¿Por qué? Porque algo pasó en el mercado, algo pasó en el contexto, ¿no? Comencé a hacer entrevistas a la gente y entendí que las personas tienen necesidades distintas a las que yo pensaba. Comencé a hacer encuestas online y me enteré que no era lo que yo estaba proponiendo lo mejor, ¿sí? Diferentes cosas que podrían pasar. Entonces, a ver, hablemos un minuto de Big Data, ¿sí? Claro, cuando uno habla de Big Data, uno dice Big Data y Big Estructura también, ¿no? Tiene un montón de herramientas, aplicaciones, infraestructura que montar, ¿sí? Y obviamente esto es cosa de grandes jugadores, ¿no? O sea, cuando hablamos de Big Data, hablamos de empresas como Facebook. O sea, Facebook mueve 500 petabytes diarios. Un vuelo en un avión mueve 7. O sea, todos los dispositivos ahora que están conectados de alguna forma están moviendo mucha información. Y esto es un tema, ¿no?, que tiene cuatro columnas. Mucho tiene que ver el volumen, ¿no? El volumen de información que se mueve hoy en día es muy, muy alto, ¿ok? Como decía, 700 petabytes de información en Facebook todos los días es un montón. Además, ya no es solamente que se mueve mucha información todos los días, sino que hay mucha velocidad, casi todo es en tiempo real, ¿no? O sea, la publicidad que se muestra en los sitios donde ustedes navegan está sometido a una subasta entre miles y miles de postores, ¿sí? Y que además depende de muchas variables. Y todo eso se soluciona en menos de un segundo. Entonces, la velocidad es otro integrante de este factor de Big Data, ¿no? Variedad, porque también antes tenías data, pues, columnas, nombre, apellido, fecha, ¿no? Ahora tienes tipos de datos no estructurados, tienes imágenes, tienes videos como datos, ¿sí? O sea, la información de pronto es muy, muy variada y te puede venir de cualquier lado. Y bueno, lo otro es que tiene que tener
algo de valor, ¿no? O sea, esto realmente el valor es un factor importante, ¿okay? No basta con que sea un montón, que lo puedas procesar rápidamente, ¿sí? Y no importa que además sean de cualquier tipo de dato, sino acá lo otro que interesa también es que, ¿qué puedes hacer con esto? Las grandes empresas, digamos que empresas como Movistar, por ejemplo, ¿no? Entel, ya están manejando Big Data. En realidad, la Big Data ya está hace rato ahí. Lo que ha cambiado un poco es que ahora tienes herramientas para manejarla, ¿sí? Y empresas de ese tamaño lo están utilizando. Normalmente para tomar toda esa información y darle curso y llegar a un punto en el cual obtienes conocimiento, necesitas expertos con otras características de las que normalmente hay hasta ahora, ¿sí? Por ejemplo, un data science. Es un tipo que sabe estadísticas, matemática, sabe programar un poco y además sabe todo lo que es algoritmos de entendimiento de patrones de información. Entonces, es un tipo medio genio, ¿no? Y es una especialidad ahora, ¿ok? Hay gente además que está muy bien valorada. ¿Qué saben estos tíos? Saben todo esto, ¿no? O sea, entienden bien la información que puede venir de redes sociales, saben todo lo que es flujos de información desde máquina, ¿ok? Saben todo lo que son transacciones a grandes niveles, pueden entender, ¿no? Pueden pasar a texto, ellos no, sino una máquina pasa a texto, información a partir de un call center, por ejemplo, y entender lo que está pasando en el call center, si está hablándose bien, si está hablándose mal, si es un buen día, es un mal día, hay una queja o no, de forma automática, ¿ok? Lo que hacen los data science muchas veces es entender, encontrar un patrón y tomar una acción, ¿no? Llevar a un punto de conocimiento. O sea, están yéndose a otro nivel, ¿no? Están tus datos y todo lo que implica alrededor, ¿no? Tiene que ver ubicación, temperatura, incluso hora. ¿Saben que hay publicidad ahora que sale dependiendo del clima o de la temperatura del día, ¿no? ¿Sí? Se puede programar. De hecho, se invita a que se haga eso, ¿ok? También depende de la fecha, obviamente, ¿no? Y la ubicación. Entonces, poco bajando a Big Data, ¿sí? Es mucha data, manejarla requiere de mucha atención, ¿ok? Normalmente con esto, como tienes grandes cantidades de información y de mucha gente, te acercas mucho al total de la información. Normalmente cuando hacemos una investigación de mercado, no le preguntamos a todo el mundo, ¿no? Cuando se hacen las encuestas para saber quién va a ser presidente, agarras una muestra entre 1.000 y 1.500 personas a nivel nacional, bien segmentadita, bien validada, ¿sí? Y siempre funciona, ¿no? Yo siempre he visto ese apoyo y otras encuestadoras llegan a un punto muy cerca. Pero no le preguntan a todos. Lo que hacen es preguntar a una muestra. Y el día que hay las elecciones, es un censo. Eso no es muestra, es toda la población. Es toda la población que vota en todo caso. Y tienes un resultado final, total, no muestra. Y normalmente se parecen, ¿verdad? Es como cuando te hacen un análisis, ¿no? Una cosa es sacarte un poquito de sangre y otra cosa es sacarte 1 litro, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Pero con una muestra de sangre saben qué te está pasando o qué te puede estar pasando. ¿Ok? Bueno, la gente Big Data no agarra una gota de sangre, agarra toda la sangre, ¿sí? La gente Big Data no agarra la muestra de una votación, agarra toda. Entrena datos, lo mete a un modelo, ¿no? Con el cual trata de predecir, a partir de algunos comportamientos que ha encontrado, lo que puede pasar. Big Data es importante para las empresas, sí, porque le permite tener un mayor conocimiento sobre lo que está pasando en todos lados, en todos sus clientes, ¿no? Así que por ese lado es súper interesante y se enfoca básicamente en encontrar correlaciones. O sea, cuando crece algo, esto también crece y encuentra patrones, ¿sí? Comienza a encontrar mucha información. Obvio que para manejar esto, además de tener gente en analítica, dentro del equipo de analítica tienes que tener un data science y también pagar los costos que significa procesar las grandes cantidades de información que hay ahora, que no es poco, ¿sí? Tampoco es que sea muy caro. Uno dice, ¿cuánto me va a costar manejar 1 tera? Bueno, pues hay herramientas como Amazon, ¿sí? Amazon S3, un set de servicios de Amazon en los que venden los artículos por internet, principalmente libros,
tienen servicios de Big Data, de Cloud Computing, ¿no? Que es la posibilidad de que tú subas toda tu información, toda tu aplicación, toda tu infraestructura tecnológica sobre sus servidores. Lo cual es garantía, ¿no? Porque a ellos les funciona bien, a ti también. Google también lo tiene. Y hace no mucho, Microsoft, de todas maneras, tenía que estar en la fiesta, ¿no? Microsoft Azure y toda su tecnología. Y además de eso, están también ahora los chicos de Alibaba, ¿sí? Alibaba también ha sacado su Alibaba Cloud Computing. Entonces, los grandes monstruos que manejan grandes volúmenes de información ahora te están poniendo a disposición todos esos servicios para que los manejes, ¿no? Y además de esto, como les decía, la variedad de datos se ha implicado bastante. Existe una cosa que se llama API. Si no lo escucharon hasta ahora, bueno, es una buena oportunidad, ¿sí? Si ya lo escucharon, bien. Application Programming Interface. Es básicamente, traduciéndolo, es una interfase de programación, de aplicación, ¿sí? Es de datos. Normalmente lo que permite hacer un API es consumir datos o escribir datos, ¿sí? Los servicios de Google, por ejemplo, casi todos tienen un API, ¿no? Que te permiten extraer información de ahí, de lo que está pasando en Google Analytics, en Google AdWords, donde sea, y tú poder customizarlo. Customizarlo es personalizarlo para que tú lo veas según cómo quieres verlo tú. No quieres ver toda la información, quieres ver solamente 3 cosas, ¿no? Lo puedes hacer. Bien, hoy en día hay un montón de APIs que te dan un montón de información, ¿sí? O sea, el Data Science está ahí para ver los datos. Ahora estamos hablando en realidad de una persona que es un programador integrador, ¿sí? Es alguien que conoce herramientas y puede integrarlas a tu data. Ya no manejas Big Data porque se requiere mucha infraestructura. Tienes tu sitio web y tienes tu Google Analytics. Bien, pero eso no quiere decir que no puedas saber algo más de tus usuarios a partir de alguna experiencia que te planificarle. ¿Ok? Por ejemplo, la información del clima, ¿no? Deben haber visto alguna vez esto del Weather Channel, ¿sí? Bueno, tú puedes sacar esa data. O sea, tú puedes decirle, ¿no? A partir de una línea como la que está acá arriba, si ven el mouse, ¿está? ¿Sí? Puedes obtener esta información, con lo cual te dice cómo está el día y un comentario sobre eso. ¿Ok? O sea, a eso me refería con API. Es información, data que te va a llegar, que puedes leerla y que la puedes procesar, ¿sí? Data que no tenías, data que no es tuya, data que te habla del contexto, por ejemplo, ¿no? Siempre pueden partir de una idea, ¿no? Este ya es un experimento que hicimos en Attach Media, ¿sí? Que era tratar de entender, o sea, nuestro objetivo es un producto, un servicio que entienda del call center lo que está pasando ahí, lo pase a texto y luego le pasemos otra API, o sea, otra interfase que nos permita saber si es que la llamada fue satisfactoria o no a partir de la llamada, lo que se dijo en la llamada, ¿sí? Hicimos la prueba con estas herramientas, Google Cloud Speech API. Google es una herramienta, en realidad cuando te inscribes recién a Google Cloud, ¿no? Te regalan $300 para que hagas lo que quieras, para jugar un rato, y eso es lo que hicimos, ¿sí? Tienes otra API, o sea, otra interfase que te permite entender el lenguaje, qué es cada una de las palabras que está metida ahí, y procesarlas, ¿no? Te da una calificación, ¿sí? El Sentiment API, que es otra API, que te dice si estás entre -1 o 1 a partir de la información que has recibido, ¿no? También tienes la posibilidad de reconocer patrones de expresiones, ¿sí? Si, por ejemplo, hay un API que te da este tipo de información. Te dice, a este señor, ¿no? Lo ven ahí muy contento, le da una calificación de casi 1 solamente de haber sacado su foto. Esto existe y es accesible, ¿eh? Esto sí no es que diga, qué caro, no. De hecho, ese es más accesible, ¿no? Sitios donde encontrar esto, bueno, ahí están un poco los servicios, ¿no? Google Cloud tiene servicios, Mashape tiene APIs que construyen un montón de personas de forma individual incluso, ¿no? Y Microsoft, que es otro grandazo del mundo de los APIs, ¿no? En Mashape, por ejemplo, puedes sacarte un API, ¿no? Un programador nivel 1, ¿sí? Nivel básico, entiende cómo leer información de un API y ponerte algo en pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un API que te permite saber el sentimiento de una expresión, de lo que alguien ha escrito, ¿sí? Hay varias, ¿no? Acá hay una, por acá hay otra, ¿sí? Puedes validar teléfonos a partir de un API.
Entonces, en Google tienes varias. Está la de pasar de texto, pasar de voz a texto, ¿sí? Pasar de idioma, hacer un translate inmediato, reconocer lo escrito, ¿ok? Etcétera, ¿no? Microsoft no se ha quedado atrás. Microsoft tiene cosas bastante interesantes. Por ejemplo, la de imagen, de reconocer las expresiones, es de Microsoft. La de reconocer la ropa que tienes puesta es de Microsoft. Y sí funcionan. Esas herramientas se les entrena y comienzas a entender mejor, ¿no? Y cada vez va a ser mejor. Y no es que sea tan cara, como les digo, ¿no? $1, 1000 hits, suficiente para una pyme, ¿no? O sea, si lo que quieres es reconocer, por ejemplo, quieres que tus consumidores tomen una foto y ver cuál es su sensación frente a un producto que le has mostrado, ¿está? O quieres saber, ¿no?, más cómo están las cosas. Por ejemplo, imagínate poner un panel en tu tienda con una cámara y a medida que la gente va entrando vas tomando fotos, ¿no? O sea, que se paran frente a un panel, a un tipo de un producto que estás poniendo ahí, vas tomando fotos. Y reconoces a partir de esta API lo que esas personas sienten frente a esta imagen, ¿sí? Así de potente podemos hacerlo y ni siquiera necesitas un grado de complejidad muy, muy alto. O sea, esto es cosas que ya se están dando en el mercado, ¿no? Entonces, ahora sí, entremos un poco a Small Data, bajemos un poco el tema a lo de siempre, ¿no? Small Data, normalmente tendríamos que estar hablando de datos más simples, concretos, ¿no? Menor tamaño de muestra, de dato, ¿sí? Está más enfocado en entender las emociones de las personas, un comportamiento más básico, pero sobre todo, no tanto entender la correlación que puede existir entre una y otra información, sino tratar de entender las causas que hay detrás ¿no?, del comportamiento de las personas. Entonces, las causas es el foco principal. Entonces, múltiples escenarios donde las personas se comportan, ¿no?, de diferente manera. Lo que busca Small Data es tratar de entender por qué razón las personas hacen estas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, más allá de todo este texto, que obviamente creo que se les va a compartir, ¿no?, me quiero quedar con ese subrayado que está al final, ¿sí? Lo bueno de Small Data que es para cualquiera, ¿ok? Lo que nos ha dejado Big Data son gente yéndose a hacer el camino del Data Science Ninja, o sea, gente muy especializada en manejar información, pero que lo mismo que puede hacer manejando grandes volúmenes de información, lo puede hacer con pequeños volúmenes de información también. Entonces, ahora vamos a hablar de Small Data, ¿sí? Hay un caso simpático que sucedió en Lego en el año 2002, ¿sí? Estaban perdiendo 30% de rentabilidad, se les caían las ventas y comenzaron a hacer algunos actos desesperados, ¿no?, para realzar otra vez el negocio. Y bueno, se pusieron incluso a cambiar el tamaño de las piezas. O sea, las piezas de Lego, la ubican, ya habían crecido un poco, ¿no? Comenzaron a hacer muchos acuerdos con empresas externas también para ver cómo hacer para exponer mejor su marca. Bueno, le pasaron la voz al señor Martin Lindstrom, que es el papá del Small Data, o sea, es quien mejor lo representa en todo caso, y se fue a la casa de los chicos que usan Lego, para entender el tema del Lego, ¿no?, para entender qué es lo que hace una persona de 11 años, ¿sí?, en determinados aspectos, en determinados puntos. Y una de las cosas que encontró en su cuarto fue unas zapatillas como esas, todas viejas. ¿Y por qué no las botas? El chico, por cierto, era un skater, ¿no? ¿Sí ubican lo que es un skater, verdad? Son chicos que van con el skate por aquí, por allá. Y dice, no, que esas zapatillas son las que me ayudaron a ser el mejor skater. Esas zapatillas eran un símbolo de logro, de todo lo que me había costado ser el mejor skater, ¿sí?, de mis amigos. Y eso les dio algo diferente al negocio Lego. Entendieron de que lo que los chicos de 11 querían no era solamente gratificación instantánea, al contrario, querían logros más notables. Así que lo que comenzaron a hacer fue mejorar su producto y comunicarlo obviamente de forma correcta y ponerle retos más importantes a los chicos de 11 años. Y de pronto las ventas comenzaron a crecer. Y a partir del entendimiento de estas personas es que comienzan a ocurrir muchas acciones en ese camino, ¿sí? No fue viendo Big Data, no fue viendo lo que pasaba en la web, sino fue yendo a la casa de uno de los chicos que eran los consumidores y entender bien las razones que lo hacen a él importante. Entonces cambia un poco el enfoque.
¿no? Ya no estás viendo solamente un comportamiento digital, sino estás tratando de entender las razones por las cuales las personas hacen las cosas. La persona es la estrella. Entonces tú tienes que hacerlo estrella. Luego, ¿cómo hace estrella a un chico de 11 años? Pues le pone retos más importantes. Y eso es lo que hizo. Y eso es lo que cambió un poco el mundo del ego, ¿no? Y ya después salió la película que le generó un montón de dinero y le fue muy bien, ¿no? Lo mismo, ¿no? En una tienda Apple, me imagino que deben haber ido alguna vez o han pasado por ahí, ¿no? Y si no han entrado, entren y comiencen a jugar con las cosas que están ahí, ¿no? Fue un diseño distinto. El objetivo de esto era que la gente pueda tocar los productos, manipularlos, ¿no? Comenzar a vivir la experiencia antes de comprárselo para que se anime a comprar. Y bueno, una de las cosas que la gente descubrió a partir de hacer observación dentro de las tiendas es que de pronto todos nos volvemos niños ahí adentro. ¿Sí? Comenzamos a jugar con las cosas, lo abrimos, movemos por aquí, por allá. Y tiene que ver con el entender a las personas cómo realmente se comportan, ¿no? O sea, acá había mucha observación. Ahora mezclemos. Imagínate en este ambiente, ¿sí? En ese ambiente que pongamos unas cuantas cámaras que reconocen el comportamiento de la gente a partir de su expresión facial y comienzan a escuchar los sonidos que la gente dice. No estás haciendo necesariamente Big Data, estás utilizando recursos que se han descubierto por Big Data y estás utilizando Small Data a partir de una muestra que puedes haber tomado en una tienda. Vas mezclando y vas descubriendo cosas y puedes hacer que esta tienda sea mejor. De repente te das cuenta que al ver una cosa acá, no sé si esa mesa alguien la podría ver como un estorbo, ¿no? Y tú vas a saberlo por la expresión. Mira, si no tienes para un programador de interfase, por lo menos puedes poner una persona por acá al fondo y que vaya viendo cómo se comporta la gente. Y eso es data, ¿sí? Es data para comenzar a tomar decisiones. Otro punto, ¿no? Los ingleses hicieron un estudio sobre los rusos, ¿sí? Sobre el comportamiento de los rusos porque ellos ponían 3 veces más emoticones que el resto de las personas normales, ¿no? Creo que la mayoría por acá creo que sí puede ser que a veces ponga un emoticón en su conversación. Normalmente se dan la gente más chica, ¿no? Por llamarla de una forma. No chica de tamaño, sino chica de edad, ¿sí? Entonces, usan varios, ¿no? Pero resulta que los rusos en general sí utilizaban muchos emoticones. Y los ingleses pensaban de que era porque no sé, eran más felices. Y la verdad es que los rusos no son más felices que los ingleses, ¿sí? Bueno, Martin Nystrom entró, comenzó a revisar un poco de información, comenzó a entender bien cuál era la causa y resulta que más bien era un contrapeso ante tanto edificio gris, ¿sí? Y ante tanta mala noticia que hay en ese país, ¿no? O sea, la gente realmente trata de expresarse de una forma un poco más positiva, ¿sí? Entonces, bueno, pero esto parte de no dejarse llevar solamente por el volumen de datos y las estadísticas frías, ¿no? Que fue lo que hicieron los ingleses, sino más bien tratar de entender lo que pasa con las personas, ¿sí? Las razones por las cuales las personas utilizan ciertas cosas. Small Data. Entonces, técnicas de Small Data, la primordial, observación, pues, ¿no? Porque normalmente así es como tú descubres que algo está pasando. Las de siempre, entrevistas a profundidad, siéntate con alguien, tomando un café y habla de muchas cosas distendido, ¿sí? Fíjate qué cosas les interesa, qué cosas no. Los clásicos focus groups, que no es tan bueno como observación, pero te permite validar algunas cosas, como por ejemplo los precios, ¿no? Rangos de precios, algunas reacciones. Un focus group bien llevado sirve bastante. Sin embargo, la observación sigue siendo más importante, ¿no? Tú a un león no lo vas a ver cómo se comporta en un zoológico, en un focus, sino lo vas a ver en la jungla, ¿sí? Cómo caza, cómo se mueve, cómo se para. Esa es observación en la calle, ¿no? Es observación en donde realmente se manifiesta, ¿sí? El análisis de datos de la web te sirve mucho entender lo que está pasando. Te sirve, no digo que no sirva, sirve un montón, te enfoca mejor, te permite priorizar algunas cosas, pero es mejor ir a la calle, ir a las casas, ¿no? Y tratar de entender por qué razones la gente hace lo que hace, por qué razones la gente llega a un sitio, qué cosas tenía antes de entrar, ¿no? Encuestas, está bueno hacerlo, lo puedes hacer antes, lo puedes hacer durante, lo puedes hacer después, ¿no? El postventa, el durante la visita a un sitio presencial a través de un papel, ¿ok? Y lo puedes hacer antes también, ¿no? Para entender si es que hay un producto que puede tener aceptación o no.
Y bueno, Small Data tampoco es que sea gratis, ¿sí? Todas las anteriores, digamos, de alguna forma son manejables, ¿no? También tiene su parte fuerte, su parte de inversión fuerte. Lo que es básicamente se ha asociado como temas de neuromarketing, ¿sí? Hay resonancia, ¿no? Te meten a bueno, ¿alguien ha tenido resonancia o sabe de alguien que ha tenido resonancia? Te meten como un tubo ahí, ¿no? Y bueno, lo que hacen normalmente es mostrarte fotos, imágenes, videos, ahí y tratar de ver lo que piensas, ¿no? Cómo reaccionas. ¿Ok? Hay también este tipo de productos que son encefalografía, ¿no? Que te detectan cómo se conectan algunas neuronas dentro de tu cerebro. Hay uno que también es el seco, ¿no? No requiere tanto cable, es portátil, pero se imaginarán el precio, ¿no? Tienes el eye tracking, que no se hace masivo, sino más bien se hace con una persona enfrente, hay una cámara acá, hay un sensor que ve dónde está poniendo tu ojo y a partir de cierto grupo de muestra sacan conclusiones de qué cosas es lo que realmente llama la atención a la gente, ¿no? Los eye tracking lo puedes hacer, son válidos para entender bien por qué la gente busca. Es muy importante, ¿no? Lo otro es el reconocimiento facial que les decía que ahora, antes era una empresa la que hacía estas cosas, hoy día tú con un programador lo puedes hacer, ¿sí? Y hay APIs, ¿no? Tantos sensores biométricos que te detectan algunos flujos, ¿no? O latidos, reacciones, ¿sí? Pero digamos que para entender un poco mejor cómo se plantean algunas cosas, ahora vamos a un experimento que hizo Audi, ¿sí? Kilómetros, 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 ¿sabes? Vamos a buscar un sitio ahora para que te sientes, va a tocar Juan Celada la guitarra y él va a improvisar. Eso lo que hace es que mide tus emociones. El trozo que más sonríes y que el aparato mide que te has emocionado más es el trocito de canción que cogemos. Vale, y entonces lo que vamos haciendo es sumar las reacciones de mucha gente y hacemos la canción con las reacciones de todo el mundo. How many times the show always tell me you still say in your heart, butterflies spinning out, 'cause you and I, 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 you and I. La ecuación empieza a resolverse y vamos a tener que empezar a cantarle esto a la gente. Oh, yeah. Nadie había cantado así para mí antes. Nunca había estado en una situación parecida. Nunca me habían cantado así tan de cerca. A mí hay una frase que me gusta y que ya me ha gustado desde el principio, que era You and I. Todas esas personas están vinculadísimas entre sí. Porque es que es gente que no se conoce absolutamente de nada, que no saben qué relación tienen, pero en el fondo forman parte de una misma cosa. Ahora hemos terminado, como dices. Ya nos tengo aquí a los dos, a Juan y a Carlos. Con todo esto podemos hacer una canción. ¡Tenemos canción! Y bueno, esa fue la primera canción que se hizo a partir de descubrir cuáles eran las emociones de las personas, ¿sí? O sea, esa canción no se hizo por hacer, sino que cada momento de la canción, cada estribillo, cada alce de voz, cada toque de guitarra fue elegido entre
lo que mejor generó emoción en la gente. Y eso lo hicieron a partir de un dispositivo, ¿no? ¿Vieron? Era como una de esas que se pones para correr. Ya está. Claro, ya está, dice, ¿no? Pero no es tan simple, ¿no? A ese punto estamos llegando, ¿no? Entonces, nada, tenemos muchas posibilidades hoy día de medir, de crear productos, ¿sí? A partir de las emociones de la gente, a partir de lo que las personas dicen, miran, ven. ¿Ok? Entonces, bueno, si tienes un sitio web, ¿no? Simple, bueno, ahí tienes lo básico. Saber cuántas visitas hay, cuántos son nuevos, ¿no? La cantidad de visitas que la gente ve, desde cuántos browsers vienen, la gente que llega y se va en menos de 30 segundos porque no le es útil la información que estás viendo, lo puedes saber. La fuente del tráfico, o sea, saber si la gente está llegando desde una búsqueda, desde una campaña, desde redes sociales, o sea, puedes saber. Saber cuáles son tus páginas que tienen más tráfico, o sea, a dónde está llegando más la gente. Entender el flujo de comportamiento dentro de tu página web, ¿no? Cuál es la página y a cuál va después y a cuál va después. Toda esa información está disponible a un clic de distancia, ¿sí? El flujo de comportamiento de las personas, ¿no? Las fuentes de referencia, o sea, desde qué sitios además están llegando. No solamente la gente viene de Google, ¿no? A veces viene de un blog donde pusiste algo o alguien te mencionó, ¿sí? Puedes saber algo de datos demográficos, ¿sí? Si las personas que componen el set son hombres, mujeres o llegan de una ciudad en particular. ¿Ok? La tecnología, de hecho, una de las cosas que te vas a sorprender quizás si es que tienes un sitio web, deberías medir, ¿no? Me suele pasar, ¿sí? Para darles un dato, ¿no? Más o menos cada semana algún amigo que tiene un sitio y que le hago un par de preguntas simples me dice, ya pon. Yo siempre les pregunto, ¿cuánta gente llega a tu sitio? Me queda mirando, se queda pensando, no sé. ¿Ves? Ya no le hago la siguiente pregunta, ¿no? A los que me responden que sí, bueno, llegan más o menos 1000 personas en el mes. Y yo le digo, ¿y en qué momento dejan o se van? ¿Cuál es la página donde se van? ¿Por qué no siguen adelante hasta que lleguen a algo? Ah, no sé. Debería saber, pero no. ¿Sí? O sea, si estás en un carrito de compras, imagínate, tienes a alguien que agarra un producto, lo lleva, va a pagar y se desanima. ¿No te gustaría saber cuáles son esos productos que alguien agarró, llevó y se desanimó? Y entender bien las razones por las cuales pasaron. Suele pasar que no nos importa mucho nuestro canal digital a pesar de que queremos un buen diseño web, ¿no? Y yo creo que más bien debería ser un poco al revés, ¿no? Sal con un sitio, ¿ya? Pero pon lo necesario para poder medir lo que va a pasar en ese sitio. Comienza a tener información, ¿sí? Una de las cosas que va a pasar, probablemente si es que empiezas a medir, es que la mayoría del tráfico te va a venir de un móvil, desde acá. Y a mí lo que me da mucha gracia en realidad es que normalmente cuando alguien me presenta su sitio web, me lo presenta en una máquina como esta. Digo, no tío, vamos a verlo acá. Ahí hay que verlo, porque ahí es donde la mayoría de gente va a llegar, ¿sí? Y bueno, ni hablar de las conversiones, ¿no? Ahí sí necesitas un trabajito extra, es mínimo, pero se necesita hacer una intervención adicional a tu sitio para que puedas tener datos de cuánta gente llega y termina comprando, ¿no? Es un dato más. ¿Okay? Bueno, hay métricas a montones, dependiendo del tipo de campaña que hagas. Si estamos hablando de marketing digital, tendrás pues diferentes objetivos, ¿no? Lo que vas a tratar de medir siempre es diferente. Acá hay un poco, es un resumen de lo básico que alguien que tiene un sitio web debería saber, ¿no? Por ejemplo, si tengo un sitio comercial, un sitio que vende en línea, ¿no? O que por lo menos genera pedidos, tus conversiones son el número de transacciones, el número de pedidos, el número de registros de pedidos que tienes entre la cantidad de visitas. ¿Está bien? Es como decir, tengo 5 ventas de las 100 personas que llegaron en el mes. Y ese es tu reto de conversión en el momento que lo mides. Pero si tu sitio no es comercial, igual tiene que tener un objetivo, ¿verdad? O sea, me imagino que no pones un sitio para que simplemente lo pongas y muestres la marca. Me imagino que por lo menos tienes la intención de que alguien
lea una información, lea la presentación de tu producto, vea un video, vea un catálogo, ¿verdad? Entonces, si ese es tu objetivo y ese es lo que quieres lograr construyendo un sitio web, entonces tendrías que poner eso como objetivo y contar las veces que la gente llega ahí. Y entonces está cumpliendo tu objetivo. ¿Ok? Y eso lo divides entre la cantidad de visitas, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, hay chamba que hacer mínima, ¿no? Ya con esto tienes como para el mes. Data cuantitativa de todos lados. Cuantitativa, ¿no? ¿Cuánto? Google Analytics, creo yo que es de las más importantes, primero porque es gratis, ¿sí? La pones en tu sitio sin que tener que pagarle nada a nadie. Ahora, si quieres datos privados, sí tienes que pagarle Google Analytics, ¿no? Y es muy, muy caro. Tienes otras herramientas que son también de pago, que te permiten también hacer un seguimiento de los datos de los consumidores. ¿Ok? Y métricas importantes para tu negocio, dependiendo del sitio, hay, ¿no? O sea, por ejemplo, en e-commerce, saber si una compra está completa o no es importante. Saber cuánta gente se queda en qué parte del funnel. Cuando digo el funnel es, ya llegaste al carrito y ahora normalmente hay 2 o 3 pasos, ¿no? Tus datos personales, la dirección, medio de pago, pago, ¿verdad? 4 fases en una compra. Lo que deberías saber es en dónde se te cae, porque normalmente es un 40% de abandono ahí. Y tú tienes que saber en dónde se van, ¿no? De repente es muy extenso el llenado de datos personales. A lo mejor pruebas quitándole un par. O de repente es muy extensa la cantidad de información que tienes para la dirección. De repente no importa la dirección en un primer momento, ¿no? De repente él quiere ir a recogerlo a una tienda. Él quiere recogerlo en otro lado. Él quiere recogerlo en tu tienda. Diferentes cosas que puedes medir ahí, ¿no? Y los productos que se van agregando al carro también, y los productos que ven, ¿no? O sea, todas esas cosas son datos súper importantes para tu negocio. Si eres un sitio de media, o sea, de medios, ¿no? Lo que necesitas son páginas vistas, artículos leídos y el interés de la gente sobre el sitio. El porcentaje de rebote te dice mucho, por ejemplo, sobre el interés que la gente tiene sobre la información que está viendo. Si el porcentaje de rebote es muy alto, es un indicador que te da, ¿no? Estas herramientas, quiere decir que lo que estás haciendo no es tan interesante para la gente que está llegando y que tienes que hacer algo de todas maneras. Si tu trabajo no es vender en línea, pero sí generar leads, o sea, generar registros, generar potenciales, ¿no? De venta o preventas, entonces tu objetivo principal puede ser completar un formulario, ¿sí? O incluso el botón que dice ir al formulario. Saber cuánta gente dijo voy al formulario y cuánta gente llenó el formulario. Así sabes cuánta gente no llenó el formulario a pesar de que fue el formulario. Entonces entiendes la intención comercial y entiendes qué porcentaje de la gente realmente está completando la tarea. Ya lo que viene es un montón de trabajo para entender por qué razones se van, ¿no? Pues deben haber razones. Entonces, digamos, si hablamos de nuestro tema un poco más acá, es temas de e-commerce, ¿verdad? Debería estar enfocado en ese cuadrante. Entonces, métricas, tienes 3 tipos de métricas, ¿no? Las macro, sitio más ventas, ¿no? El reto de conversión, son los que más te importan. Y si hablamos del otro punto de métricas es microconversiones, o sea, no son compras, pero es el clic que te lleva hacia la interfase donde vas a comprar, ¿sí? Es el clic que te lleva al catálogo. Son microconversiones, son importantes también, te ayudan, ¿sí? Y tienes que entenderlas y sumarlas. Y más bien las que no sirven, que yo no les llamo métricas vanidosas, es una clasificación que se les da, son las que ven a la derecha, ¿no? Tengo más likes, tengo más páginas vistas, tengo más tráfico. Y a ti lo que te importa es tener ventas, no más tráfico. Está bueno tener tráfico, pero conviértelo en ventas. Ese es el foco, ¿sí? No haces tráfico por tener tráfico, haces tráfico por tener ventas, ¿vale? Entonces, el tema es que normalmente con todas estas métricas básicas que yo les digo que los pueden tener al alcance de un clic, agregando Google Analytics a su sitio web, no tienes todo, ¿no? Mira, tienes promedios, que son interesantes, cuánto tiempo la gente se queda en el sitio, cuánta gente visita ¿no? Cuántas páginas distintas de mi sitio ve la gente cada vez que llega. Pues son datos importantes e interesantes, ¿no? Son indicadores que te van diciendo algo sobre el comportamiento de la gente en promedio. Pero más importante, y ahora sí, comenzando a relacionar el tema de data cuantitativa de lo que es Small Data, sería bueno saber algunas cosas más sobre los usuarios, ¿sí? Entonces, es bueno escuchar la voz del consumidor también, ¿no? Hay herramientas, algunas de ellas son libres. Hay una que no puse acá,
disculpen, se me olvidó, ¿sí? Se llama Hotjar, Hotjar, que tiene todas estas herramientas, ¿sí? Las que les voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, tiene esto que está acá. Y se las menciono porque es accesible, tiene precios bastante bajos, si es que no es gratis, porque hay una parte que es gratis. Te permite, por ejemplo, tener a partir de una visita información a través de un test, ¿no? Una encuesta simple, sencilla, que donde hagas un par de preguntas. Esa información la tienes, o sea, la puedes tener. No de todos tus visitantes, obvio, ¿no? Sino de una buena muestra. Small data. ¿Sí? Puedes hacer también tus test de usabilidad, ¿no? Que, bueno, esto sí necesitas un poco de ayuda porque, no sé si logran ver, hay cámaras ahí frente a la persona que está haciendo la tarea y lo que tienes es una persona de afuera que está viendo a la persona, las reacciones de las personas, además de lo que está haciendo en la pantalla. Y todo eso además se va quedando registrado para un posterior análisis. ¿Sí? Los test de usabilidad son comunes, no son baratos, ¿sí? Pero es necesario hacerlos a veces, ¿no? Sobre todo cuando vas a lanzar una nueva interfase, cuando hay una inversión fuerte por medio, está bueno entender a los consumidores. Herramientas que te permiten grabar las sesiones de los usuarios, también es una buena herramienta. Hotjar, para Hotjar es gratuito, o sea, en un mes puedes grabar puedes tener 1000 grabaciones, ¿ok? Para entender cómo es que se han comportado los usuarios, ¿sí? Y puedes verlo, ¿no? Cómo se comportaron los usuarios que llegaron desde un celular y cómo se comportaron los usuarios que vieron tu página web desde una pantalla más grande como una laptop. También puedes mapear, ¿no? Y ver cuáles son las zonas más calientes de tu página web, o sea, dónde la gente pone la mirada, ¿no? Dónde pone el mouse en realidad, ¿sí? Cómo se mueve, o dónde toca en el celular. Esa información se va quedando grabada y tú la puedes ver nuevamente después y comenzar a grabar. Entonces, hay un montón de data, pero ¿para qué tanta data? Bien, la idea de tener tanta data, de tener lo que el consumidor quiere, le emociona, ¿no? Tener información a partir de APIs que te dicen algo más de lo que pasa en el contexto y más allá de solamente el clic, ¿ok? Es porque esa observación te permite plantear hipótesis más inteligentes, no hipótesis solamente guiadas por solo datos fríos, sino datos que tienen un sentido, que tienen una causa. A partir de esas hipótesis puedes comenzar a plantear mejores interfaces para lograr tus objetivos. Entonces, planteas la hipótesis, haces el testing y evalúas, ¿no? Es un ciclo que no acaba, esto no es que ya, one shot, una vez y se acabó. No, esto es algo que si alguien se mete en digital, tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, es medio clásico el ejemplo, pero esto es un poco lo que hacía Obama en su campaña, ¿no? Allá por el 2004, creo. Entonces, tenía 2 imágenes con 2 mensajes. Si lo ven bien, son 2 mensajes, 2 imágenes, 2 colores, ¿sí? Y 2 botones, o sea, ni siquiera son iguales los botones. Entonces, lo que hacían era poner ambos a la vez a todo el público. Ese es el test que les digo, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? Yo creo que si ponemos a Obama en una situación familiar va a enganchar mejor con la gente. Porque la gente en Norteamérica, ¿sí?, le da mucha importancia a la familia. O sea, eso era una hipótesis, ¿ok? Él dijo, a partir de información que venía de encuestas, que venía de observación, ¿no?, a la gente en el comportamiento en la calle, de pronto salió este tema, ¿no? Entonces, claro, ¿quién va a ganar? ¿Para ustedes quién ganaría? ¿Original o variación? ¿Original o variación? Obvio, ¿no? No estaba cantada. Sí, tuvo un 40.6% de incremento en CTR. CTR es click-through rate, o sea, quiere decir clic sobre el botón. Esa imagen, con ese mensaje, con ese botón, generó más clic. Click-through rate. En inglés es prácticamente clics. ¿Sí? Cuando habla de porcentaje es porque esto es de la cantidad de veces que se mostró, ¿sí?, de la cantidad de veces que se mostró, cuántos clics se le hicieron. Y lo que dice el resultado es de las veces que se mostró, acá, el de la derecha, la variación, fue 40 veces superior el clic a la otra imagen. ¿Sí? 40 veces superior. 40% superior, perdón. ¿Okay? Esa sola acción generó suscritos, 2.8, ¿sí?, 288.000 voluntarios, que es lo que se necesita bastante en elecciones de Estados Unidos, ¿no?
y 57 millones de donaciones. En el momento que se pone esto, clic, y lo que genera de plata esto, en este caso en una campaña presidencial, fueron 57 millones en donaciones. ¿Ok? O sea, es plata en juego, no es solamente un tema de cuál queda más bonita, ¿no? Es la imagen del líder, invita a inscribirse, y esta es la imagen familiar, ¿no? Que invita a entender más, te invita a entender, porque es complejo, ¿no? El tema de la votación, saber a quién elegir, no implica solamente ver una buena imagen, sino es invitarlo a que conozca más sobre el personaje y las propuestas que tiene. Entonces, normalmente uno debería estar planteando cosas como esta, ¿no? ¿No? Poner un objetivo, si ustedes quieren más ventas, bien, vamos a preparar una hipótesis que nos diga cómo vendemos más. A partir del entendimiento que tienes de la observación de las personas, de las encuestas que has hecho, de las encuestas que haces en tu sitio web, ¿no? De las preguntas que le haces a alguien en una entrevista a profundidad, etcétera, sin data. Con esto testeas, ¿no? Analizas ese resultado y obviamente tienes que generar un aprendizaje. Ese aprendizaje es el que te va a servir para cuestionar más adelante otras interfaces. ¿Okay? Entonces, si tienen una consulta sobre qué se puede testear en su interfase nada más, solo digital, se llama de los canales presenciales, imagínate todo lo que puedes testear, ¿no? Desde mover algo a poner otro color, ¿okay? Digamos que en digital es más fácil porque lo haces así en una máquina y lo pones, lo publicas y ya está, ¿no? Te puedes cambiar, por ejemplo, las llamadas a la acción, los botones, sus características, sus colores, ¿sí? El contenido en general de la data, ¿no? El copy, o sea, cómo titulas la información, cuál es el texto más importante normalmente en una interfase, ¿no? Videos, testear uno u otro video, imágenes, voces, los flujos, ¿no? Cómo cambias el flujo dentro de tu sitio, ¿no? ¿Dónde pones el botón de ir a catálogo? ¿Lo pones en el menú? ¿Lo pones en la parte frontal? ¿Ok? ¿Dónde? Tener diferentes versiones de tu sitio móvil, por ejemplo, ¿no? Hace un rato le ponía el ejemplo de la pollería, ¿no? De repente no es verdad que la gente funcione en el mapa, pero tienes que tener esa hipótesis y tienes que plantearla. En algún momento tienes que hacer el experimento y decir, mira, ¿qué es mejor, que ponga la carta o que ponga el mapa? Testea, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas, hoy hay otra herramienta gratuita, viene de Google, se llama Google Optimize, ¿sí? Ya creo que aquel que tenga una cuenta en Google Analytics puede acceder a esa herramienta que se llama Google Optimize, y con esa herramienta comienzas a hacer todas estas cosas que te planteo acá, ¿no? Y con Small Data, como les decía, lo que tienes es un mejor entendimiento de las razones por las cuales las personas hacen las acciones. Y ese es el punto, ¿sí? No es solamente dejarse llevar por datos fríos, sino entender por qué razón los datos están ahí, por qué razones las personas entran. Porque eso en conjunto te va a traer más posibilidades, ¿no? Entonces, si ya estás crecidito de tráfico, ¿no? Y requieres de grandes tratamientos, o sea, necesitas del Big Data, que es decir, gran volumen de información, variedad de información, ¿sí? Velocidad de procesamiento, ¿ok? Y obviamente le vas a dar valor a esa información, si te vas a ir a Big Data, entonces, bueno, ya está, tienes que hacerlo y no queda otro camino. Pero antes de ir ahí, clarísimo, tiene que empezar a medir, ¿no? O sea, no te vas a ir a Big Data sin antes poner Google Analytics en un sitio que tiene por lo menos 1000 visitas, ¿sí? Habrá que poner un recurso a trabajar en esto, o sea, no es que la data no sale sola. No, que el reporte es bueno, sí, pero hay que entender la data, de dónde viene. Hay que relacionar, hay que tratar de cruzar la información, ¿ok? Lo otro es agregar algo de la información que ya tienes, ¿no? Normalmente tú tienes un listado de clientes, tienes las transacciones que han hecho estos clientes, pues comienza a mezclarla con la información de la web, por ejemplo, y saber, ¿no? Las personas que llegaron a esta compra, ¿qué hicieron antes de llegar acá, ¿no? ¿Cuáles fueron sus movimientos? ¿Cuántas veces entró al sitio antes de comprar? ¿Sí? Cosas como esas puedes tratar de entender y puedes armar patrones de comportamiento. Así te adelantas un poquito. Agregar poco a poco más información a la base de datos, ¿sí? Es un trabajo que hay que hacer siempre, a tu base de datos, ¿no? Tu base de datos de conocimiento de personas, de clientes. Y lo que sí es súper potente, que no se hace a menudo, ¿no? Nosotros mismos en Attach Media luchamos por tratar de tener esos insights de parte de nuestros clientes, que nos digan cuáles son las verdades de sus clientes, ¿no? Para tratar de plantear buenas hipótesis.
¿ok? Por lo general, las empresas analíticas se dejan llevar mucho por la data, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer preguntas en las webs, hacer preguntas en cuestionarios en línea, en diferentes lugares para tratar de entender algo más y a partir de ahí hacer mejores hipótesis. Entonces, las hipótesis son mejor cuando viene algo de data de encuestas, ¿no? De haber hablado con personas. A veces nos ha pasado que con una entrevista a alguien del segmento objetivo entendimos mejor que teníamos que hacer una hipótesis. Bastó con una entrevista, ¿sí? Bastó con una entrevista del target, ¿no? Saber qué le importa a alguien que está interesado por ejemplo, en los planes prepago. Entonces, si entiendes bien qué es lo que le importa y qué cosas son las que realmente le resaltan, tú puedes plantear mejores hipótesis y puedes plantear mejores interfaces y generas mejores conversiones. Lo cual es lo importante, porque todo esto se basa en invertir para poder generar ingresos y valor a la empresa, ¿sí? Y bueno, con eso terminé. Muchas gracias.